Es XEEST 1440 AM, Ondas de Vida. La frecuencia del cambio, 25.000 watts de potencia. En el aire, las 24 horas del día, anunciando el poder del Evangelio. Son las 2 en punto. El Ministerio Centro Cristiano Cristo Viene presenta al pastor y evangelista de todos los tiempos, Jesucristo, y a su siervo Américo Enríquez Reyes. Si tienes cualquier tipo de enfermedad, conflicto personal, familiar o de trabajo, hay una solución, si tú lo crees. Cristo es la respuesta a tus problemas y Él hará un milagro sobrenatural. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. La unción está obrando en mí. Bien, pues que el Rey de Reyes y señores sea con vosotros. Esto le dice su hermano y su amigo Américo Enríquez Reyes. Y a lo largo y a lo ancho y hasta donde llegue esta señal, muchas, pero muchas bendiciones tengan cada uno de ustedes y el nombre de Jesús sea glorificado. Así que, hermano, pues vamos a estar haciendo una pequeña oración, una declaración a favor de todos los que me siguen, y ahí donde usted está, usted va a ser sanado, va a ser liberado. Que el problema moral, económico, social sea resuelto en el nombre de Jesús. No sé cómo se llame la enfermedad, cómo se llama el problema, el Señor al que cree todo es posible en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, nos vamos a orar. Padre, en tu mano depositamos este programa que tiene por nombre Cristo Viene, y en el nombre de Jesús de Nazaret, nuestra vida, nuestra familia, nuestros parientes y nuestras pertenencias las rociamos, las cubrimos 7 veces con la sangre del Cordero inmolado Jesucristo, amurallado por millones y billones y trillones y cuatrillones y quintillones de ángeles guerreros y carros de fuego contra toda acechanza del enemigo. En el nombre de Jesús de Nazaret tomamos la autoridad, pero antes que nada, Espíritu Santo y fuego, ven de los 4 vientos y sopla de los 4 vientos sobre mí. Yo recibo un aceite fresco con mayor unción, mayor poder, mayor autoridad, mayor gracia, mayor sabiduría, mayor inteligencia, poder para salvar, para sanar, para liberar, para restaurar, para bautizar con el fuego de tu Espíritu Santo, dones manifestados, misterios confirmados, levantados. Con esta autoridad que usted me ha dado por tu misericordia se quema, se pudre el enemigo de nuestras almas, sus aliados y sus agrupaciones. Llámense principados, gobernadores, potestades, huestes, hombre fuerte de el aire, todo tipo de hechicería, todo tipo de brujería, llámese santa muerte, que de santa no tiene nada, todo tipo de entierro, de altares, de amarre, de verbaje, de aguja, de vudú, de espiritualismo, de magia negra, de magia blanca, de arquetismo, vampirismo, de otro y como quiera se llame en el nombre de Jesús de Nazaret. Así religiosidad, legalismo, tradiciones y costumbres en el nombre de Jesús, tradiciones y costumbres, idolatría de otro y como quiera que se llame. Asimismo, Luzbel y agrupaciones demonios, Asmodeo, Leviatán y agrupaciones demonios, Belcebú y agrupaciones demonios, Belfegor y agrupaciones demonios. Asimismo, como también, aleluya, Absalón, que es el espíritu de división de otro y como quiera que se llame. Ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, arriba los aires, abajo hasta afuera, miseria, pobreza, vaca, placa, ruina económica y toda obra del diablo en el tema de internet de Cristo Viene, y también en la señal de 1440 onda de vida, y como se llame toda obra del diablo, toda interrupción, todo aquello que quisiera detener, Señor, este programa hoy se quema, se pone, destruye lo que no sirve, aquello que estorba, que detiene, se echa 1, 2, 3 y fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaramos victoria, que este programa va a traer bendición a cientos y a miles de almas en el nombre de Jesús de Nazaret, y creemos que está hecho porque el Señor Jesucristo por su misericordia no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo esto en el nombre de Jesús de Nazaret está hecho, y digo las cosas que no son como si fuese. Bien, vamos a dar a conocer ahora sí que el menú en breve. Mi hermana con ustedes, adelante, bendiciones. Bendiciones a todos.
Los medios de comunicación del Ministerio Cristo Viene son el de oficina 55 58 56 99 63. Lo repito, 55 58 56 99 63. O bien, escríbenos a nuestro WhatsApp 56 15 50 09 88. Lo repito, 56 15 50 09 88. Escríbenos a nuestro correo electrónico cristoviene@gmail.com. Y no te pierdas nuestros próximos contenidos que puedes encontrar en el canal de YouTube Cristo Viene, Cristo Viene _7777. Ok, gloria a Dios. Pues vamos a empezar y vamos al tema. Vamos primero a esta palabra. Vamos a ver esta palabra que está en el libro de Segunda de Corintios 12:2. Segunda de Corintios 12:2 dice así: en el nombre de Jesús, esta es palabra de Dios. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Eso está en 2 Corintios 12:2. Y vamos a hablar de un tema que Dios me permitió ponerle, y el tema se llama ¿cuál era la debilidad de Pablo o del apóstol Pablo? ¿Cuál era su debilidad del apóstol Pablo? Empezamos. Recuerda que peleamos contra 3 enemigos diarios, los que somos hijos de Dios, los cristianos. 3 enemigos diarios que hay que vencerlos diarios. Uno de ellos es el mundo, el otro es el diablo y la carne. Y pues estoy hablando de esto porque vamos a hablar un poco de esto, como Pablo peleaba hasta que venció. Bien, pues empezamos, ¿verdad? Pablo habla primeramente que él, ¿verdad? Él viajó al tercer cielo. Sin duda alguna, tuvo que ser un cuerpo glorificado o transformado, que si no es lo mismo. Y en eso de ser transformado, se lo llevó el Señor al tercer cielo. Y ahí en el tercer cielo, Dios le dio una palabra que se llama palabra de sabiduría. Fue el hombre más sabio del Nuevo Testamento, el que escribió más cartas, 13. Y se cree que el apóstol Pablo pudo haber escrito los grandes eruditos, los grandes, ahora sí que conocedores de la teología. Se cree que también el libro de Hebreos lo escribió, serían 14 cartas. Fue el hombre más sabio, pero la Biblia dice, yo no sé si en el cuerpo, en el espíritu, pero una cosa sé que viajé hasta el tercer cielo. Vuelvo a repetirlo, eso es entender que para viajar al tercer cielo se necesita un cuerpo glorificado o transformado, el mismo, pero transformado. Y este es que fue hasta el tercer cielo y estando delante del trono de Dios, del Rey de Reyes, señores y señores, le dio sabiduría. Le dio una sabiduría impresionante. Y así bajó con esa sabiduría, ¿verdad? Pero cuando bajó, ¿verdad? Estando ya acá abajo, aquí en la tierra, sucedieron muchas cosas, ¿verdad? El hombre empezó a caminar en Dios y mi respeto fue el hombre, ¿verdad? Que fue el apóstol a los gentiles, hoy a la iglesia de Cristo. Bien, entonces Pablo habla de que él fue trasladado hasta el tercer cielo. Nosotros en guerra espiritual decimos que también nosotros nos transportamos hacia, espiritualmente, ¿verdad? Imaginatoriamente, como dijo el doctor Schott, de la iglesia más grande del mundo, que ya murió, que es la iglesia más grande del mundo. Siempre hay que visualizar que para tener una cosa, o una casa, un terreno, un departamento, un auto, una camioneta, hay que visualizarla, hay que diseñarla uno en visión y después decirle al Señor, quiero esta camioneta, quiero este auto. Es un decir, ¿verdad? Quiero este terreno, este departamento, esta casa, y hay que decirle el nombre de la camioneta, de qué marca, ¿verdad? Qué modelo, y esto es importante, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí, ¿verdad? Que después de estar en el tercer cielo lo equipó con sabiduría, bajó del tercer cielo, vuelvo a decir, después de bajar del tercer cielo, ¿verdad? Vino y ya fue una persona normal, ¿verdad? Pero con la sabiduría. Bien, vamos a ver una cita más y esta lo vamos a ver en Romanos 7:24. Romanos 7:24 dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre de Jesús, esta es palabra de Dios. Miserable de mí,
¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo tenía ya la sabiduría, pero ahora él había luchado como luchamos nosotros, pero él había vencido al mundo, al diablo. Pero la carne no, luchaba diario con la carne. A veces la gente o el cristiano habla diciendo, es que el diablo me tentó, es que el diablo me hizo caer. No, no, mientras tú y yo no le damos cabida, el enemigo no va a entrar a tu vida. Pero cuando ya se abre la puerta, ¿verdad?, de la carne, por decir así, entonces no entra hasta la sala, sino hasta la cocina. El enemigo nunca va a entrar si tú y yo no le damos cabida. Bien, entonces Pablo había vencido, decía yo, al mundo, al diablo, pero la carne no la había vencido. Entonces dice, miserable de mí. ¿Qué es miserable? Que no tenía nada, ¿verdad? Que todo lo que tenía era de Dios, ¿verdad? La unción, el poder, todo aquello. Pero luchaba siempre con una debilidad, ¿verdad? Con un pecado que no lo podía vencer. Ese pecado era la soberbia, ¿verdad? La soberbia es como hablar decíamos ayer en la velada, el común denominador. Y yo digo el mayor denominador, que era lo que tenía más que todo, ¿verdad? La soberbia. Y la soberbia es es un espíritu tremendo, de que es aquel que sabe todo y no necesita de nadie. Pero el último, cuando falla, es el más mentiroso. Pero bien, vamos hacia adelante. Cuando Pablo dijo, miserable de mí, esto es de entender que él decía que no tenía nada, aunque lo tenía de parte de Dios, y del que tiene algo, si tiene unción, si tiene poder, tiene, ¿verdad? Dios lo usa, es porque en verdad no es de nosotros, es de él. O no es de él, no es de nosotros, es de él. Así que el apóstol Pablo decía, miserable, yo no tengo nada, todo es tuyo, pero no puedo vencer. Dice, dice, estaba hablando de, pues sí, de que un cuerpo, en otra palabra, dice, ahora sí que del cuerpo de muerte. Cuando dice cuerpo de muerte está hablando que no podía vencer la carne. Miserable, este cuerpo que traigo, esta carne que traigo, no puedo vencer. Cada vez que quiero hacer lo bueno, no lo hago. Así que luchaba y seguía luchando. Y diario entendía yo que luchaba diario por vencer la carne, pero no podía. La soberbia siempre se inclinaba y era una cosa terrible. Y hasta que por fin un día, ¿verdad? Más tarde habla de que Pablo, ¿verdad? Luchaba, pero un día dice que antes de decirte lo que tengo que decirte, la Biblia dice que Dios permitió un demonio que lo atormentara a diario. Y él dijo 2 veces, dijo, Señor, quítame este aguijón. Bástame. Y el Señor dijo, no te lo quito porque si no el propósito no va a ser cumplido. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, diciendo, esto lo quiero que ahí tengas aguijón para que cuando venga la soberbia te arrepientas. Y así lo entiendo que caía al suelo, era un dolor oftálmico, lo dicen los grandes conocedores teólogos, expertos en la teología, dice que era un dolor en los ojos, una oftalmía, que cuando le viene ese dolor de ojo, era de muerte, caía al suelo, revolcándose, y así mismo, ¿verdad? Hasta que se arrepentía, aquel espíritu que le permitía, ¿verdad? Que Dios lo permitía, para que él se podía arrepentir. De esta manera es como, ¿verdad? Él se arrepentía y así mismo el dolor se le quitaba, ¿verdad? El dolor de ojo, que era parte de que Dios lo permitía para que esa soberbia, ¿verdad? Se fuera. Así mismo se arrepentía y yo siento que se arrepentía diario, hasta que por fin luchó hasta que se logró el objetivo. Y vamos a ver algo muy importante, porque al final quiero aterrizar con la soberbia, con muchas cosas que a lo mejor tenemos nosotros, debilidades, como todo ser humano que es cristiano tiene debilidades. O sea, hay un pecado que no lo puede vencer, que así Pablo venció al mundo, al ser diablo, pero la carne no la vencía. Por eso dice, miserable de mí, porque cuando quiero hacer lo bueno no lo hago. Y dice, estando en este cuerpo, ese cuerpo de muerte, ese cuerpo que me lleva siempre, aleluya, a tratar de que yo quiero hacer lo bueno, pero el cuerpo o la carne me lleva a hacer lo que no tengo que hacer, lo malo. Por eso Pablo decía, miserable de mí, porque cuando quiero hacer lo bueno no lo hago. Bien, vamos así rápidamente, nos vamos a mover a otra cita bíblica que nos va a llevar de la mano, y vamos a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 20.
libro de Gálatas, capítulo 2, y esto está en el Nuevo Testamento. Gálatas, lo vemos aquí en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ¿verdad? Versículo 20, esto es así. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Quiero parafrasearlo. Parafrasearlo. ¿Qué es esto? Brincar y llevarte a la esencia, a lo que quiero llevarte en este momento. Pablo decía esta palabra, y ya no vivo yo. En otra palabra, cuando Pablo venció que todos los días fallaba con la cuestión de lo que se llama la soberbia, ¿verdad? Algo que nadie quiere tener esto, pero de una manera u otra hay soberbia, donde el hombre dijo, yo no sé más que fulano, a mí nadie me engaña, a mí nadie me enseña, yo lo sé todo, ese no me enseña nada, y ese no quiero porque yo sé más que él. Entonces esa es la soberbia, que se cree más superior que todos, y que a él nadie la supera. Entonces Pablo tenía esa soberbia, pero cuando Pablo venció, entonces nace un versículo que lo voy a parafrasear, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Había vencido, vuelve a decir, al mundo, al diablo, y ahora estaba venciendo a la carne. Y luchó. Yo creo que también hasta ayunó. Pablo era un hombre de oración, de ayuno, y luchó hasta que venció y el demonio se retiró. La soberbia, al retirarse el demonio se retiró también la soberbia, ¿verdad? Porque la soberbia y todo eso, el orgullo, la vanagloria, todas son cosas del enemigo, son que no le agradan a Dios. Pero ven, se retiró, y es la palabra que nace, y ya no vivo yo. En otra palabra, ya no, la carne ya no lucho, la vencí la carne, y ahora, Señora Gloria, he vencido a esta carne, y ya no vivo yo, ahora vivo, y lo que lo vivo en el Hijo de Dios, que murió y resucitó. Ahora soy esclavo de Jesucristo, así que he vencido, 1, al mundo, 2, al diablo, y 3, la carne. Por eso expresa la palabra, y ya no vivo yo, amén. Ahora lo que vivo en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios, amén. Soy esclavo de Jesucristo. Qué impresionante está esto, donde Pablo nos enseña hoy la palabra de Dios, que Pablo luchó con ese espíritu de soberbia, ¿verdad? Y luchaba, y es lo que tenemos que nosotros tener, ¿verdad? Que luchar, porque siempre nosotros tenemos debilidades, hay muchas, pero una de ellas, en Pablo, era la soberbia, era la que tenía que luchar hasta que venció. Tú y yo, ¿verdad? Puede ser que alguien tiene soberbia, otros tienen orgullo, otros tienen mentira, chisme, hipocresía, resentimiento, venganza, etc. Y verdad, y son cosas de la carne, donde hay que vencer a este cuerpo de muerte, a esta carne. Todos los días tenemos que luchar contra 3 Goliat, contra 3 enemigos. ¿Cuáles son? 1, vuelvo a decir, el mundo. 2, el diablo. Y 3, la carne. Decía yo antes, ¿verdad? Oye, es que me hizo caer el diablo. No, mientras tú y yo no le damos cavidad, él nunca va a entrar. Pero cuando abrimos una rendija, él entra y abre una zaguán, y no entra hasta la sala, vuelvo a decir, sino hasta la cocina, como diciendo, se hace dueño de la vida. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Jesucristo va por delante como poderoso gigante, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y aquí vemos también, vamos a ver rápidamente otra cita bíblica, ¿verdad? Y vamos a ver Filipenses 1:21, Filipenses 1:21, ahí lo vamos a ver fácil, y la gloria es para Cristo. Bien, vamos hacia adelante, Filipenses 1:21, y dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aleluya, es ganancia. Y además, Pablo, después que había fundado muchas iglesias en medio de pruebas, de luchas, porque la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana, para caminar con Dios, siempre hay que estar orando. ¿Qué dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16? Así rápidamente. Dice así, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, y tener la mente de Cristo es tenerlo teórico y práctico, como diciendo, hay que estar orando, hay que estar ayunando, o sea, todos estos elementos que con congregarse, leer la Biblia, escudriñarla, alabar a Dios, ese
es una manera de una teoría y prácticamente, ¿qué es práctico? Cuando tú y yo lo ponemos por obra, oramos por los enfermos, libertamos a los cautivos, alabamos a Dios, adoramos a Dios, entonces nos ponemos en teoría y en práctica y de esta manera tenemos la mente de Cristo. Cuando tú y yo tenemos la mente de Cristo es porque estamos llenos de Dios, es porque estamos en intimidad con Dios, ya sea teórico y práctico. Y ese es lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 16, que nosotros tenemos la mente de Cristo. En otra palabra, tenemos intimidad con Dios, estamos relacionados con Dios, como la iglesia primitiva que tenía intimidad con Dios y que todos eran llenos del Espíritu Santo, según el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice la Biblia que eran llenos del Santo y hablaban en otras lenguas. Aleluya, gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vemos ahora la vida de Pablo, donde ahora Pablo ya era esclavo de Jesucristo porque había vencido los tres Goliat, los tres enemigos que hoy en día nosotros tenemos que vencerlos, ¿verdad? De una manera u otra, pero tenemos que vencer y hay debilidad siempre en cada vida, hay una debilidad, hay algo que es el mayor dominador, el mayor común, ¿verdad? Que hace a que nosotros, ¿verdad? En esto pecamos más que nosotros. Pecado es pecado, pero siempre. David, ahora sí, bueno, podemos ir a hablar de David, pero me quiero meter más en el apóstol Pablo, donde Pablo no se cree que también había mentira porque estaba en el cuerpo, había muchas cosas, pero la soberbia era el mayor denominador, el mayor común, ¿verdad? En la cual decía siempre, miserable de mí, porque cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Entonces Pablo dijo, este cuerpo, esta carne, no puedo vencer, pero él luchó y luchó diario y luchó hasta que venció y pudo nacer esa palabra y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Bueno, pues vamos ahora a esta palabra donde hemos dicho, ¿no? Para mí el vivir es Cristo, ya lo vimos, ¿verdad? Y en Cristo es ganancia. Entonces, ahora Pablo había dicho esta palabra. Cuando Pablo termina su carrera como el hombre, el apóstol a los gentiles, el hombre que había sido, en el mar se perdió, náufrago en el mar, vio cielo y mar, donde también dice por lo suyo, y empieza a hablar, ¿verdad? Los suyos lo apedrearon, lo arrastraron por los gentiles, en los ríos, en el desierto, y por muchas maneras, por causa de Cristo, había sido apedreado 40 veces menos uno, ¿verdad? Y así había sido, ¿verdad?, encarcelado por causa de Cristo, sufriendo. ¿Quién no sufrió este hombre? ¿Quién no sufrió todo lo que haya que en la tierra de sufrimiento? Lo sufrió. Pero ahora este hombre tiene una corona gigante y yo creo que en aquel día va a ser un general, ¿verdad? Y por eso dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto de entender, dicho de otra manera, es que Pablo había corrido la carrera y había ahora sí, había hecho la voluntad de Dios. En otra palabra, si yo vivo, Señor, pues Señor, ayúdame, pero yo no quiero ya terminé la carrera y pues, si yo muero, es ganancia. Si vivo para ti, pues ayúdame solamente para continuar y mantenerme venciendo siempre al mundo, al diablo y la carne. Amén. Entonces Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, la ganancia es que cuando alguien muere en Cristo y muere en Cristo, ya no, ponle tú que Pablo es un gran general, pero murió en Cristo cualquiera, y cualquier muere en Cristo, hermano, ya es ganancia, porque ya está ya del otro lado. Y nosotros tenemos que luchar diario para mantenernos en Cristo, ¿verdad? Porque el enemigo anda como león rugiente y buscando almas que devorar. No las busca las suyas que están en el mundo, busca las nuestras. Te quiere hacer caer, que ya no ores, que ya no ayunes, que ya no te congregues, que ya no alabes, que ya no escudriñes la Biblia. Son elementos para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, con otra palabra, el nuevo hombre. Entonces quiero decirte, hermano amigo, que Dios quiere que tú y yo, quiero atravesar con esto por el tiempo. ¿Cuál era la debilidad de ahora sí que aquí es? Papel y lápiz. ¿Cuál es la debilidad de Pablo? La soberbia, ¿sí? Él quería todo, ¿verdad? Él diciendo, yo sé más que todo, y era soberbia, porque en verdad sí era un hombre sabio, porque Dios le había dado, había ido hasta el tercer cielo, y Dios le dio la sabiduría, y vino, ¿verdad? Pero la carne le ganaba.
¿verdad? Esa soberbia significa que lo sabe todo, que no necesita de nadie, ¿sí? Y este era lo tremendo que tenía Pablo. Pero aquí tenemos esto. Después dice, todos tenemos debilidad. Todos, tú y yo tenemos a lo mejor, unos mienten, otros roban, otros chismean, otros murmuran, otros critican, y de tal manera tú te tienes que calificar cuál es el mayor denominador, cuál es el mayor común, que lo que tienes, pues tenemos de todo, estamos en esta materia, pero eso no nos va a justificar. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que esto que yo tengo de mayor denominador, mayor común, es vencerlo a través de la oración, a través del ayuno, como Pablo lo hizo muchas veces, hasta que luchó todo el tiempo, hasta que venció y pudo nacer la palabra, y ya no vivo yo más, Cristo vive en mí, y todo lo que vivo lo vivo en el Hijo de Dios. Y por lo tanto Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Hermano, amigo, hemos estado en este momento, pues ya se nos llegó el tiempo, y estamos en la primera parte en la cual el Señor quiere que tú y yo dejemos la debilidad en las manos de Dios y luchemos diario hasta vencer y poder estar viviendo en Cristo mientras vivamos en esta materia. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Irnos, ¿verdad?, con el Señor, morir en Cristo es lo mejor. Vamos a un corte y regresamos. El Ministerio Centro Cristiano Cristo Viene presenta al pastor y evangelista de todos los tiempos, Jesucristo, y a su siervo Américo Enríquez Reyes. Si tienes cualquier tipo de enfermedad, conflicto personal, familiar o de trabajo, hay una solución, si tú lo crees. Cristo es la respuesta a tus problemas y Él hará un milagro sobrenatural. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. La unción está obrando en mí. Vamos a pasar a la parte más amplia del departamento. Como ven, tiene mucha entrada de luz y tiene acceso a las avenidas principales. Y lo más importante, a 3 cuadras hay un módulo de línea, porque cuando se cambien van a actualizar su credencial, ¿no? ¿Es uno de los requisitos? Para participar en las decisiones de su nueva comunidad, sí. Recuerda que es importante actualizar tu credencial. Así podrás formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. Haz tu cita en INE.mx. INE. Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta, desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Dale un toque de elegancia y distinción a tus eventos sociales con nuestros autos y camionetas de lujo con chofer. Bodas, 15 años, graduaciones y aniversarios o simplemente una reunión familiar. Entra a alquielite.mx y conoce toda nuestra gama de vehículos disponibles para ti y los tuyos. Somos Alquielite, la mejor empresa de transporte ejecutivo en México. Recuerda, alquielite.mx. Si tu naturaleza es la fe, por eso debes de ser colaborador de Ondas de Vida 1440, la estación de la gente de fe, y hacer tus aportaciones al número de tarjeta del Banco Santander a nombre de Ministerios Buena Tierra, al 55 79 0890 0309 8095. Y cuando hayas hecho tu aportación, repórtala al 5911 07 1440. Por fe, todos a colaborar a través de Ondas de Vida. En los tiempos confusos y difíciles, en las experiencias tristes y dolorosas, en los periodos de tristeza y angustia, en todo momento y ante cada situación, estamos contigo iluminando tu vida con la luz del Evangelio. Nos encuentras en las plataformas digitales y en la red internet en www.ondasdevida1440.com. Estación perteneciente a Grupo 7.
Esta es XEEST, Ondas de Vida, 1440 AM, la frecuencia del cambio. Transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Por estudios en el World Trade Center, Ciudad de México. Ondas de Vida es parte de las estaciones de radio de Grupo 7. Son las 2:30. El Ministerio Centro Cristiano Cristo Viene presenta al pastor y evangelista de todos los tiempos, Jesucristo, y a su siervo Américo Enríquez Reyes. Si tienes cualquier tipo de enfermedad, conflicto personal, familiar o de trabajo, hay una solución, si tú lo crees. Cristo es la respuesta a tus problemas y Él hará un milagro sobrenatural. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 36. Bien, continuamos con ustedes. Vamos a dar a conocer el menú. Dios les bendice. Estemos atentos con su papel y lápiz, por decirlo así, para los que me nos están oyendo y para los que están viendo, pues también atentos. Dios les bendice. Adelante. Bendiciones a todos. Los medios de comunicación del Ministerio Cristo Viene son los siguientes. Llámanos al 55 58 56 99 63. Ese es el número de oficina. Lo vuelvo a repetir. 55 58 56 99 63. O escríbanos en WhatsApp al 56 15 50 09 88. Escríbenos por correo electrónico a cristovienescdmx@gmail.com y no te pierdas nuestros próximos contenidos que puedes encontrar en el canal de YouTube @cristoviene_medio 7777. Bien, pues vamos a continuar. Recuerda que el teléfono de la oficina es, una vez más, el 55 58 56 99 63. Bien, pues aquí estamos delante de la presencia del que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a hacer una pequeña oración. Quiero hacer dos oraciones. Número uno, la oración que es el milagro más grande, la salvación. Se ha perdido eso en la radio, ¿verdad? Y en todo, la gente más predica y ministra, qué bueno, pero la salvación tiene que ver mucho. De nada sirve levantar 1000 paralíticos, 1000 muertos, y si se pierden, ¿y qué pasó? Entonces es mejor la salvación del alma. Claro, las dos cosas son buenas, y salvar el alma y que te levantes de la silla de ruedas, que es verdad, una enfermedad incurable, un cáncer incurable, ¿verdad? Entonces, pues qué bueno, son las dos cosas, pero ya infundimos la salvación, el que te restaura, el que te levante, el que reciba a Cristo, como también, ¿verdad? Como consecuencia, por añadidura, el que tú seas levantado de la silla de ruedas, otra enfermedad curable o incurable, y el nombre de Jesús sea glorificado. Entonces recuerda que tenemos que entender que Dios quiere que el alma se salve. El alma que pecar, esa morirá. Yo digo, el alma que se arrepienta, esa que vivirá. Dios quiere, ¿verdad?, que nos arrepientamos para que a través de lo que viene, porque viene el terremoto, viene en los 3 días de oscuridad, viene cosas, el terremoto está a la puerta y ya lo ha anunciado la NASA, científico, y bueno, nosotros aquí tenemos niños de todo, que ya tiene tiempo atrás que el terremoto está a la puerta, y no es para infundir miedo, no, para nada, es porque Mateo 24, 6 al 8 lo dice, y yo como pastor yo te tengo que prevenir que estos dolores de parto, que dice Mateo 24, 6 al 8, es para prevenir que oremos más, que ayunemos más, que el que no ora, ore, que el que no ayuna, ayune, el que no se congregue, el que está caído se restaure, y podamos ser candidatos al reino de los cielos. Y eso nos parte, son los dolores de parto, para que tú y yo puedan dar a luz. ¿Y cuál es la luz espiritualmente? Es el avivamiento, más bien es el arrebatamiento, ¿verdad? Hablando espiritualmente, que estos dolores de parto nos hacen acercar a Dios para que así tengamos el arrebatamiento.
En la mujer es un bebé, físicamente. Y nosotros, esto lo parto, el terremoto, la oscuridad, lo que está pasando allá en Costa Rica, Veracruz, los ciclones, todo estos tormentos, todo ese fenómeno que está pasando es porque esos son los tiempos de Dios. Y esto es para acercarnos más a Dios. Eso es lo que se llama dolor de parto, para recibir el alumbramiento espiritual que es el arrebatamiento, que todos los cristianos esperemos que seamos aprobados y podamos estar allá con el Señor 7 años, ¿verdad?, en las bodas, para regresar después en la segunda venida en caballos blancos. Qué bonito es esto. Por eso yo te invito a que recibas a Cristo, a que renovemos votos, a que si estás caído, restáurate. Esta misma oración que iba a hacer, la vamos a hacer todos en el nombre de Él. Jesús de Nazaret. Y repita conmigo, diga: Señor, repitan todos, iglesia y no iglesia, repita usted conmigo, porque esto es algo, por si viene el terremoto, estamos preparados, sea que vivamos o que moramos, somos del Señor. Amén. Diga conmigo: Señor Jesús, en este momento, tu palabra dice que si pecado tenemos, abogado tenemos a Jesucristo el justo, que perdona todo pecado. Y en el nombre de Jesús, yo te recibo una vez más como mi Señor y Salvador de mi alma, de mi vida y de todos mis seres. Y soy una nueva criatura, nacida de Dios con el poder de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, creemos, Señor, gloria a Dios, que mi nombre que se había borrado hoy está escrito en el libro de la vida. Gracias, porque soy tu hijo, tu siervo, por tu misericordia, y creo que cuando hay un arrepentimiento, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y no tan solo limpia pecado, sino también nos sirve como un arma de guerra para protegernos de la hechicería, de la brujería, de toda enfermedad natural, de toda extorsión, secuestro, ladrón, ratero, y como quiera que se llame, en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que la sangre es una arma de guerra poderosísima en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, esa es la primera oración que Dios demanda, pide de todo pastor, profeta, evangelista, de todo aquel que anuncia el evangelio, la nueva noticia, la palabra de Dios. Dios te demanda, pide de nosotros, tú que eres pastor, profeta, invita a la gente al llamado, a que reciba a Cristo, a que se restaure, aunque en la iglesia, es que yo tengo a Cristo. No, eso no es malo. Si al decir que yo me arrepiento y ya me limpió el Señor y vuelvo a arrepentirme, eso no es malo. Eso es como humillarnos más. El que se humille se exalta más. Dice que es exaltado, pero el que se exalta será humillado. Entonces Dios quiere que de nosotros haya humildad, y humildad es parte de la obediencia, ¿verdad? Cuando tú y yo obedecemos, estamos practicando la obediencia, agradamos a Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos, hermano amigo. Así que vamos a continuar para orar ahora por los enfermos, por los cautivos. Estás ciego, estás cojo, estás sordo, estás mudo, estás en silla de ruedas, andas con una andadera, estás con un bastón, con muleta, andas tú a lo mejor que tienes aparatos ortopédicos, tienes cáncer, tienes diabetes, tienes a lo mejor presión alta, tienes a lo mejor enfermedad en los huesos, artrosis, artritis reumatoide, te aplicaron la raquia, y cuando viene el cambio de clima hay un dolor tremendo de hueso, porque la raquia es una aguja que le aplicaron ahí el líquido para que pues hubiera anestesia, pero ahí entró el aire. Y Dios me reveló esa parte para orar y reprender ese aire que está dentro de los huesos, para que usted no le duelen los huesos. Puede ser dolor columna, dolor de cintura, los tendones, ligamentos, músculos que van unidos con los huesos, y que pues no importa, a lo mejor puede ser alguien que tiene una S que tiene su nombre, una enfermedad en el sistema óseo, a lo mejor está desviado un hueso, tiene fractura de hueso, tiene a lo mejor esguince. Oye, el Señor te puede sanar. Si tú crees, al que cree todo es posible, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el otro lado, a lo mejor puede ser que tú tienes presión alta, presión baja, soplo en el corazón, taquicardia cardíaca, paro cardíaco, ritmo cardíaco de otro, y como que se llame. A lo mejor puede ser usted que tiene colesterol, triglicéridos en las arterias, venas, en la sangre, en los vasos sanguíneos, qué sé yo. Ese es en el aparato respiratorio, aparato circulatorio, y pues a lo mejor tiene infección en la garganta, a lo mejor tiene virus de gripa, de tos, tiene pulmonía, neumonía, bronquitis de otro, y como que se llame, en el nombre de
Jesús Nazaret, a lo mejor puede ser que por otro lado hay otra enfermedad, puede ser que a lo mejor tiene una enfermedad de la mente, tiene a lo mejor mal del Parkinson, esquizofrenia, epilepsia, retraso mental, locura de mente, qué sé yo, demencia, opresión, depresión, ansiedad, insomnio, o otro, y como quiera que se llame, o a lo mejor puede ser que usted está hechizado, embrujado y que ha gastado, vendió su casa, vendió su auto, sus propiedades, y el cáncer que tiene es un cáncer que es incurable, pero a lo mejor no es un cáncer normal, es un cáncer o una enfermedad incurable o una enfermedad sobrenatural, a lo que te quiero llevar, una enfermedad sobrenatural que la ciencia no puede competir, y que el que compite aquí es Dios, con la unción. Hay gente que ha muerto, pastores, profetas, evangelistas, han muerto, pero se han canalizado a la ciencia. Yo digo que la ciencia no es mala, es buena, pero a lo mejor puede ser que alguien te hizo un daño de hechicería, brujería, y no, la ciencia no dice, es que no tienes nada, pero se está agotando, se está consumiendo a la persona. Entonces entender que está por el otro lado, que alguien le hizo daño, está hechizado, embrujado, está pactado con el diablo, está ofrecido al diablo, que yo sé, o como quiera que se llame, pero se tiene que ir. Por eso reprendemos espíritu de dolor, de tormento, de hechicería, brujería, y como quiera que se llame, en el nombre de Jesús. O sea, si la ciencia dice que no tiene nada, entonces hay algo que, pero te estás consumiendo, eso es entender que te estás enfermando más, que te está acabando. Entonces no es la ciencia la que te tiene que sanar, aquí es el poder de Cristo en el nombre de Él. Me acuerdo que allá hace unos años atrás, unos 3, 4 años, una pastora allá en Lima, Perú, ¿verdad? Emma, ¿verdad? Ella llegó a tener cáncer en los pulmones, mujer de oración, pero ella siempre la canalizaron por el lado de la ciencia, y pues ella estaba peor, hasta que el cáncer avanzó y se murió. Llegó una mujer bruja, pero convertida, digo, la mujer que era pastora aquí, se murió, pero por hechicería, ¿verdad? Nunca la canalizaron por el lado, del otro lado, donde viniera un hombre de Dios y le prendiera ese cáncer de hechicería, esa enfermedad sobrenatural. Y esto es, ¿cuántos pastores no han muerto? Muchos pastores han muerto de que han canalizado las cosas por la ciencia. No estoy diciendo que la ciencia es mala, estoy aclarando que la ciencia es buena, pero también hay cosas sobrenaturales donde tenemos que entender que eso sobrenatural solamente lo compite el poder de Dios en el nombre de Él. Y eso sí tiene unción, si no, no hay nada. Si hay unción, dice la Biblia que este género sale con oración, ayuno, así dice Marcos 9:29. Entonces, con oración, ayuno, la gente es sanada, la gente liberada, la gente es cambiada, la gente transformada en la persona que Dios quiere que sea, y está hecho bajo la unción divina del Espíritu Santo en el nombre de Jesús de Nazaret. Así que, hermano, si tú tienes pie plano, sobrepeso, dentadura picada, tienes colitis, gastritis, tienes hernia, tienes rinitis, tienes a lo mejor miopía, astigmatismo, migraña, opresión, depresión, estrés, a lo mejor tienes quistes, tumores, miomas en los senos, ovarios, la matriz, en cualquier parte del cuerpo, pero Dios tiene poder para hacerlo. A lo mejor tienes, cálculos o piedras entre paréntesis en la vesícula, en los riñones, en la vejiga, en cualquier otra parte del cuerpo. Dios tiene poder para sanarte. A lo mejor tienes calambre, tienes reuma crónica, a lo mejor tienes tendones, ligamentos, músculos encogidos, tienes dolores, tormentos, y que estás a lo mejor en la cama, no te puedes levantar, y a lo mejor te faltan cartílago en la rodilla, cartílago en la columna, cartílago en la cadera. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Jesucristo va por delante como poderoso gigante en el nombre de Jesús. Así que oremos para que Dios te bendiga y te levante y te sane. No importa la enfermedad, no importa si estás ciego, estás cojo, estás sordo, estás mudo, estás en silla de ruedas, o si estás con un bastón, con muleta, con andadera, con aparatos ortopédicos, o tienes a lo mejor una enfermedad, un cáncer terminal, tienes diabetes, vuelvo a decir, tienes a lo mejor artrosis, artritis, reumatoide, estás enfermo del corazón, tienes a lo mejor enfermedad en los pulmones, a lo mejor quistes, tumores, en cualquier otra parte del cuerpo, el Señor te va a sanar hoy. Al que cree es posible. Y quiero decirte que unción, ese es mi lema por muchos años: unción más creer, más fe,
es igual a un milagro sobrenatural. Dios hace milagro sobrenatural, es aquello que en verdad sin dolor, ese es el milagro sobrenatural, que te quita el tumor, la bola, el cáncer y todo aquello que dolor y que son bolas tumorosas, son tumores, son hernias, desaparecen del tamaño de un melón, del tamaño de un balón de básquetbol, que Dios obró allí en Tabasco, el Señor obró de una mujer que pesaba como 250 kilos y ella tenía un tumor, no, era una hernia, perdón, una hernia del tamaño de un balón de básquetbol, y el Señor le sanó, desapareció, y estaba como a 150 metros, y cuando yo terminé de orar, ella sintió que se desprendió algo, y aquel balón que decía ella que era el tamaño de un balón de básquetbol, pero no se le notaba porque la mujer pesaba como 250 kilos, pero el balón desapareció. En otra palabra, la hernia desapareció, porque la mujer creyó desde lejos, pues sanada en el nombre de eso. No sé, te podía hablar de muchos milagros que diario hace el Señor, de colitis, de gastritis, de tumores, de quiste, de matriz caída, matriz que había una mujer que tenía la matriz fuera de su parte, y oramos, ¿verdad? Y por vía telefónica digo, usted no tiene la matriz caída, o usted me está diciendo que usted tiene la matriz fuera de su parte, de su vagina. Oramos, y cuando oramos, la matriz se puso en su lugar, se metió, y el Señor se glorificó. Hermano amigo, yo quisiera decirte tantas cosas. El Señor en este ministerio, por su misericordia, ha resucitado hasta 5 muertos, 2 presenciales y 3 presenciales y 2 por vía telefónica. Y cuando vino la cuestión del coronavirus, mucha gente sanó por vía telefónica, vinieron de la iglesia a dar testimonio, pero también muchos sinceramente se fueron, se murieron, pero muchos sanaron por vía telefónica. Así que hermano, para los que están ahorita casualmente ¿verdad? Oyéndome este programa de Cristo Viene, ¿verdad? Que salimos todos los sábados a las 2 de la tarde y terminamos a las 3. Así que hermano, no le cambie. Hoy puede ser el milagro que tú estás esperando. Hoy puede operar Dios un milagro en tu vida. Así que hermano, vamos a dar a conocer el menú de Cristo Viene, y estaremos orando por los enfermos, y estaremos orando también por la persona que verdad que está enferma, que nos está mencionando de qué enfermedad tiene ahí, y esté atento. Así que esté atento para que cuando yo termine ahora usted de clase libre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, vamos a dar a conocer el menú de Cristo Viene, y el nombre de Jesús sea glorificado. Adelante. Bendiciones a todos. Los medios de comunicación del Ministerio Cristo Viene son los siguientes. Llámanos al 55 58 56 99 63. Ese es nuestro número de oficina. O bien, escríbenos por WhatsApp al 56 15 50 09 88. Escríbenos a nuestro correo electrónico cristovienescdmx@gmail.com, y no te pierdas nuestros próximos contenidos que puedes encontrar en el canal de YouTube @cristoviene_medio 7777. Amén. Bueno, pues recuerda que para los que nos están oyendo, ¿verdad? Los radio escucha, el teléfono es 55 58 56 99 63. Una vez más, teléfonos para aquellos que no están, para cómo llegar a la iglesia, ¿verdad? Cómo llegar a la iglesia de la Ciudad de México, de aquí de la ciudad de Nesa, el número telefónico para una interpretación de sueño, alguna enseñanza del tabernáculo o algo de escatología, de los tiempos que se están ahora sí que cumpliendo, ¿verdad? Pues yo te enseño, ¿verdad? Como esos tiempos, y que donde está la cita bíblica, como lo que pasó en Veracruz, lo que pasó en Costa Rica, Veracruz, lo que está pasando allá en el Medio Oriente, que es parte de los dolores de parto, según Mateo 24:8, y que estamos viviendo los tiempos del Señor apocalíptico, y que estamos, no te turbes, dice, esto es necesario que suceda, porque habría terremotos por diferentes partes del mundo, y esto sería principio de dolor, hermano amigo. Así que vamos a orar por los enfermos. Abre tu corazón, tu espíritu, y el nombre de Jesús sea glorificado. Quiero decirte, para mayor información, si ahorita tú no alcanzaste
a la mejor para escribir. La mayor información está en el número telefónico 55 58 56 99 63. Una vez más, teléfono para mayor información, cómo llegar a las diferentes iglesias o una petición o a lo mejor quieres congregarte. El número telefónico es 55 58 56 99 63. Para mayor información, márcanos a ese número. Y en nombre de Jesús está hecho. Bien, vamos a orar por los enfermos. Listo para que usted sane. Abre tu corazón. Cuando yo termine, usted va a decir, soy libre, soy sano. Está hecho. Declaro, profetizo, decreto y establezco y está hecho en el nombre de Jesús. Al final, Padre, tomamos la autoridad, tomamos la unción, el imperio y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y con esa autoridad y con esa unción fresca que usted me ha dado para salvar, para sanar, para liberar, para restaurar, para bautizar con el fuego del Espíritu Santo, dones manifestados, ministerios confirmados, levantados, se quema, se pudre el enemigo de nuestras almas, sus aliados y sus agrupaciones, llámense principados, gobernadores, potestades, hueste, hombre fuerte, demonios del aire, todo tipo de hechicería, todo tipo de brujería, llámese santa muerte, que de santa no tiene nada, llámese todo tipo de todo tipo de entierro de altares, de amarre, de verbaje, de vudú, de ahora sí, de aguja, de vudú, de espiritualismo, de magia negra, blanca, todo espíritu de las trías, tradiciones y costumbres, todos los pactos de sangre, pactos satánicos, ofrecimiento al diablo, toda hechicería, brujería natural, ancestral, como quiera que se llame, se va, toda la enfermedad en la piel, en el aparato respiratorio, en el sistema óseo, sistema nervioso, sistema muscular, sistema nervioso, ahora mismo en el sistema óseo, en la médula ósea, todo tipo de cáncer, todo tipo de diabetes, todo tipo de enfermedad, en los huesos, toda enfermedad, aleluya, en el corazón, toda enfermedad, en el nombre de Jesús, en la vía respiratoria, en el virus de gripe, de tos crónica, pulmonía, neumonía, asma, tuberculosis, bronquitis, infección en la lengua, en la garganta, todo triglicéridos, bacterias, todo virus, como se llame, toda enfermedad en los vasos sanguíneos, todo, ahora sí, colesterol, triglicéridos, como se llame, toda enfermedad también de la mente, mal del Parkinson, esquizofrenia, epilepsia, retraso mental, locura de mente, opresión, depresión, ansiedad, en el no sé como quiere que se llame el espíritu inmundo, como se llame la hechicera brujería, hoy se quema, hoy se pudre, tú que estás en silla de ruedas, tú que estás con muletas, con bastones, con andadera, con ahora mismo que no puedes caminar, que estás en la cama, que ya no puedes caminar, levántate ahorita al terminar de orar, tú que estás allí en la cárcel, en la oficina, en el auto, en el Uber, ahora mismo en el Didi, ahora mismo en tu oficina o donde estés, ahí recibe el milagro, se quema toda la enfermedad del diablo, naturaleza natural y como se llame, y por el poder de la palabra te lanzamos 1, 2, 3 y fuera, 1, 2, 3 y fuera, 1, 2, 3 y fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret, a lugares secos y áridos y no vuelvan a cerramos las puertas y digo que por la llaga de Jesucristo, ella y ellos han sido sanados en el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe el milagro, recíbelo en el nombre de Jesús de Nazaret. Está hecho bajo la unción divina del Espíritu Santo. Recibe, levántate de la silla de ruedas, tira el bastón, afirmados son sus tobillos, haz un lado la andadera y camina, brinca, salta, corre. Asimismo, todos aquellos que tienen aparatos ortopédicos, que tu padre, tu madre, alguien que te ayude a quitar los aparatos ortopédicos, como lo vivimos allá en Minatlán, Veracruz. 2 personas eran hermanitos, uno traía aparatos ortopédicos, el otro empezaba y me traje los aparatos ortopédicos, y el Señor lo hizo caminar sin aparatos ortopédicos, y yo te declaro que eres sano, diga, yo me declaro sano, diga, declaro, profetizo, decreto, establezco que está hecho, soy sano, búsquese los quistes, los tumores, la colitis, la gastritis, la presión alta, la presión baja, búscate el cáncer, el tumor canceroso, ya no hay nada, búscate los síntomas de diabetes, búscate la enfermedad, aleluya, en el corazón, búscate la enfermedad, en el nombre de Jesús, como se llame, hoy eres libre, bajo la unción divina del Espíritu Santo, recibe milagro, respira, tú que no podías respirar, que tenías sinusitis, respira, sácalo por la boca, respira profundamente y sácalo por la boca, respira, 1, 2, 3, y recibe el milagro. Ya no hay hernia, ya no hay colitis, ya no hay colesterol ni triglicéridos, ya no hay quistes ni tumores en los senos, en el ovario, en la matriz. Eres sana, recibe cartílago en las rodillas, recibe
recibe cartílago en la columna, recibe cartílago, aleluya, en la cadera, recibe el milagro, recibe órgano nuevo interno. Está hecho en el nombre de Jesús. Para mayor información, llámanos al teléfono en este momento para dar testimonio, al teléfono de la oficina y al teléfono de aquellos que nos están viendo. Adelante. Llámanos al número de oficina que es el 55 58 56 99 63 o escríbenos por WhatsApp al 56 15 50 09 88. Esperamos tu petición y tu testimonio. Ok, para mayor información, recuerda que el número telefónico de la oficina, cómo llegar, ¿verdad? Quiero, usted no tiene dónde congregarse y vive aquí en el Estado de México. Aquí tenemos en la zona oriente una iglesia, ¿verdad? Y tenemos también en la Ciudad de México otra iglesia allá saliendo por el metro Etiopía, 2 minutos de ahí, sale del lado San Antonio, hay 4 salidas. Del lado de San Antonio, antes de salir de los torniquetes, le dice al policía, oye, San Antonio, de este lado, pero en Etiopía. De dirección a San Antonio sale y saliendo luego mismo, sin dar otro paso, vuelta en U. Y está un banco, después tienda acá y después una debe de entrar con el pescado y en la media esquina te para y hace L. Y ahí el que sigue el Salón Cari de la Ciudad de México. Pero ahí estamos, aquí estamos en la mañana, a las 9 de la mañana, aquí estamos en Ciudad Neza. Y el día domingo, es el día domingo, 9 de la mañana, por la mañana aquí en esa. Y en la tarde estamos a las 3:30 allá en Salón Cari, Ciudad de México. Y ahí estamos para que cualquier enfermo que llegue, si usted cree y tú crees, y la unción más crema fe, va a producir un milagro sobrenatural. Hermano amigo, te espero. Tienes cáncer, tienes sida, tienes diabetes, tienes lupus, ve y si usted sanó, da testimonio. Hoy declaramos, por último, que esta persona que tiene por nombre Blanca Estela, ¿verdad? Hoy le declaramos que es libre, Blanca Estela, y recibe cartílago en la rodilla, el cartílago en la clavícula, que es con el manguito rotador. Recibe el milagro. Mi hermana Blanca Estela, fíjate, está hecho. Así es, Blanca, sí, está hecho. Nombre, en el nombre de Jesús. Recibe el milagro que necesita. Está hecho en el nombre de Jesús de Nazaret. Bien, usted quiere llegar allá a la iglesia, aquí a la mañana a las 9 en esa y a las 3:30 allá en Salón Cari, Ciudad de México. Últimamente ya damos por terminado y damos a conocer mayor información al teléfono de la oficina y para aquellos que nos están viendo el otro teléfono. Adelante.